El debate sobre el salario mínimo en Colombia ha entrado en una nueva fase de tensión y expectativa luego de las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien sorprendió al país al asegurar que el aumento para el año 2026 podría superar el 25%. Según sus palabras, la cifra del salario básico podría alcanzar los 1.800.000 pesos mensuales, un monto que, de confirmarse, representaría uno de los incrementos más altos en la historia reciente del país. Esta afirmación, hecha antes del inicio oficial de las negociaciones entre el gobierno, los empresarios y las centrales obreras, ha generado una ola de reacciones tanto en los sectores políticos como en los económicos, y ha puesto sobre la mesa un debate que marcará la agenda nacional durante los próximos meses. En un video difundido por sus propias redes sociales, Armando Benedetti defendió con firmeza la gestión del presidente Gustavo Petro, resaltando los avances alcanzados en materia laboral y económica desde que el mandatario asumió el poder. El ministro aseguró que la administración actual ha logrado revertir años de estancamiento en los ingresos de los trabajadores, recordando que antes de Petro un obrero ganaba menos de 1.000.000 de pesos como salario mínimo, mientras que ahora supera el 1.600.000 y, según sus proyecciones, podría terminar el año ganando más de 1.800.000. Benedetti lo expresó con contundencia: antes de la llegada del gobierno de Petro, un obrero ganaba como mínimo menos de 1.000.000 de pesos. Hoy gana más de 1.600.000 y puede terminar este año ganando más de 1.800.000, casi que el doble. Estas palabras no pasaron desapercibidas. Mientras para muchos trabajadores y sindicatos el anuncio representa una señal alentadora de justicia social y recuperación del poder adquisitivo, para los gremios empresariales, la declaración de Benedetti fue interpretada como una presión anticipada sobre el proceso de concertación salarial, que tradicionalmente se lleva a cabo en diciembre. Algunos líderes gremiales consideraron inoportuna la afirmación, pues podría influir en las expectativas y dificultar los acuerdos entre las partes. En Colombia, la negociación del salario mínimo es un proceso que busca equilibrio entre los intereses de los trabajadores, los empresarios y el gobierno, y suele estar marcada por intensos debates sobre inflación, productividad y capacidad de las empresas para absorber los incrementos. No obstante, el mensaje de Benedetti refleja también una estrategia política clara del gobierno Petro, que busca mostrar resultados concretos en un contexto donde la economía ha enfrentado desafíos complejos, como la inflación persistente y el desempleo juvenil. Desde el inicio de su mandato, Gustavo Petro ha insistido en que la justicia económica y la mejora del ingreso de los trabajadores son pilares fundamentales de su proyecto de cambio. Su gobierno ha impulsado políticas orientadas a fortalecer la economía popular, reducir la desigualdad y aumentar el poder adquisitivo de las familias más vulnerables. En ese sentido, el anuncio del ministro del Interior podría verse como una muestra del compromiso del Ejecutivo con su discurso de equidad social. Según Benedetti, los incrementos salariales de los últimos años no solo han permitido mejorar la calidad de vida de los trabajadores, sino que también han dinamizado el consumo interno, generando un efecto positivo en la economía nacional. Sin embargo, los expertos advierten que un aumento del 25% o más podría tener efectos mixtos. Por un lado, elevaría la capacidad de compra de millones de personas, pero por otro podría incrementar los costos laborales para las pequeñas y medianas empresas, que son las principales generadoras de empleo en el país. El contexto económico actual también juega un papel clave en esta discusión. Aunque la inflación ha mostrado una leve tendencia a la baja, aún se mantiene por encima de las metas del Banco de la República. A esto se suma la desaceleración del crecimiento económico y las dificultades fiscales del gobierno, factores que podrían complicar la sostenibilidad de un aumento tan alto del salario mínimo. Algunos economistas han señalado que un incremento superior al 25% podría generar presiones inflacionarias adicionales y afectar la competitividad de ciertos sectores productivos. Por otro lado, desde los sindicatos y movimientos sociales se ha respaldado la propuesta de Benedetti, al considerar que los trabajadores colombianos han soportado durante décadas los efectos del alto costo de vida sin recibir incrementos que realmente compensen la inflación acumulada. Argumentan que, en medio de una economía que busca recuperarse, el salario mínimo debe convertirse en un instrumento de justicia redistributiva y no solo en una cifra técnica. De hecho, varias centrales obreras han venido exigiendo que el gobierno priorice el bienestar de la clase trabajadora por encima de los intereses empresariales y que el ajuste salarial refleje el esfuerzo de millones de colombianos que sostienen la economía desde los sectores más vulnerables. El impacto político de estas declaraciones también es significativo. Armando Benedetti, quien ha sido una de las figuras más visibles y polémicas del gobierno Petro, vuelve a colocarse en el centro del debate público. Su afirmación fue interpretada por algunos analistas como un intento de preparar el terreno para una negociación en la que el gobierno busca proyectarse como defensor del pueblo trabajador, reforzando su imagen ante la opinión pública en un momento en que la aprobación presidencial se ha visto afectada por distintos frentes de crítica.
Además, el tema del salario mínimo tiene un valor simbólico muy alto en Colombia. Cada año, millones de personas siguen con atención las negociaciones, pues el resultado no solo afecta directamente a los trabajadores formales, sino también a una amplia franja de la economía informal que toma este valor como referencia. Por ello, la simple estimación de Benedetti ya ha tenido repercusiones en la percepción ciudadana, generando expectativas en los hogares que dependen de este ingreso para cubrir sus necesidades básicas. En términos económicos, el salario mínimo no solo define el ingreso base de los trabajadores, sino que también incide en otros aspectos como el costo de la seguridad social, los aportes a pensiones, los subsidios y los contratos públicos. Por eso, cualquier modificación sustancial tiene efectos en cadena sobre toda la estructura económica del país. Los empresarios advierten que un incremento tan pronunciado podría incrementar los costos de contratación y afectar la formalización del empleo, mientras que el gobierno sostiene que el aumento generaría una redistribución más equitativa de la riqueza y una mayor inclusión económica. La polémica no se ha limitado al ámbito técnico. Diversas figuras políticas han reaccionado a las palabras del ministro del Interior. Algunos miembros de la oposición lo acusaron de intentar manipular la negociación antes de que ésta comience formalmente, mientras que desde el oficialismo se destacó la valentía del funcionario por hablar con franqueza sobre un tema que, históricamente, ha estado dominado por los intereses empresariales. En este contexto, Benedetti ha mantenido su postura, insistiendo en que la prioridad del gobierno Petro es garantizar que ningún trabajador viva con un salario que no le permita cubrir sus necesidades básicas. Para muchos analistas, las declaraciones del ministro deben entenderse también en el marco de la visión política del petrismo, que busca transformar las estructuras económicas tradicionales. La propuesta de un salario mínimo cercano a los 1.800.000 pesos se inscribe dentro de una narrativa de cambio profundo, donde el Estado asume un papel más activo en la regulación económica y en la redistribución del ingreso. En este sentido, la discusión trasciende lo meramente técnico para convertirse en un debate sobre el modelo de país que se quiere construir. El panorama internacional también ofrece comparaciones interesantes. En América Latina, varios países han adoptado políticas de incremento sostenido del salario mínimo como parte de sus estrategias de reducción de la pobreza. Ejemplos como el de Chile o México, donde los aumentos recientes han buscado compensar la pérdida del poder adquisitivo, muestran que la tendencia regional apunta hacia un fortalecimiento del ingreso laboral como herramienta de justicia social. No obstante, cada economía enfrenta sus propios desafíos, y Colombia no es la excepción. El aumento propuesto por Benedetti podría tener implicaciones importantes en sectores como la agricultura, la manufactura y el comercio, donde una parte significativa de la fuerza laboral se encuentra en condiciones precarias. Para muchos trabajadores del campo, por ejemplo, un salario de 1.800.000 pesos representaría una mejora sustancial en su calidad de vida, pero para los pequeños productores podría suponer un desafío para mantener la rentabilidad. De ahí que las políticas complementarias, como los subsidios a la productividad y el fortalecimiento del crédito rural, sean fundamentales para equilibrar los efectos del aumento. En las próximas semanas se espera que el gobierno convoque oficialmente a la mesa de concertación, donde participarán representantes del Consejo Gremial Nacional, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, la Confederación General del Trabajo, CGT, y otros actores del sector económico. Allí se definirán las cifras oficiales con base en los indicadores de inflación, productividad y crecimiento del PIB. Sin embargo, la sombra del anuncio de Benedetti sin duda estará presente en cada ronda de diálogo, influyendo en el tono y en las expectativas de los negociadores. El presidente Gustavo Petro, por su parte, no se ha pronunciado de manera directa sobre la cifra propuesta por su ministro, aunque en varias ocasiones ha manifestado que el salario mínimo en Colombia debe reflejar el valor real del trabajo humano y no simplemente ajustarse a la inflación. Petro ha insistido en que la economía debe ponerse al servicio de la gente, y no al revés, y que su propósito es lograr que ningún colombiano viva en la pobreza pese a tener un empleo formal. Mientras tanto, la ciudadanía sigue atenta a lo que se perfila como uno de los debates más trascendentales del año. En las redes sociales, las opiniones se dividen entre quienes celebran la posibilidad de un aumento sustancial y quienes temen que ello pueda traducirse en un incremento de precios generalizado. Lo cierto es que, con las declaraciones de Armando Benedetti, el tema del salario mínimo ha vuelto a ocupar el centro de la conversación nacional, abriendo un nuevo capítulo en la relación entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios. En conclusión, el anuncio de Benedetti no solo pone sobre la mesa una cifra, sino una visión de país. Su propuesta de elevar el salario mínimo a 1.800.000 pesos representa un mensaje claro sobre las prioridades del gobierno Petro y sobre el tipo de economía que busca construir, una donde el trabajo sea justamente remunerado y donde el crecimiento económico beneficie a todos, no solo a unos pocos. Las negociaciones que se aproximan no serán fáciles,
pero marcarán el rumbo económico y social de Colombia en los próximos años. Si te interesa seguir de cerca este tipo de noticias y conocer cómo se desarrollarán las discusiones sobre el salario mínimo, te invitamos a suscribirte al canal y dejar tu comentario con tu opinión sobre este tema que afecta directamente el bolsillo de millones de colombianos. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.